Armesto, el doctor Diego Armesto, que es constitucionalista, justamente, ¿no? Íbamos a hablar por el tema de los decretos sobre el hijo y García Mansilla, pero esto también viene a sumar a lo que está ocurriendo en el país. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, Alfredo, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, acá estamos. Un temazo. ¿Eh? Es un tema que me apasiona, el tema libertad de expresión. Y sí, porque ahora, ayer salió un artículo sobre esto que está ocurriendo. Lo leí, y además lo que ha hecho el Washington Post, su director, primero que fue sacando a todos los mejores periodistas de investigación, y ahora la línea de opinión del diario, es decir, que era un foro de debate, tiene que ser unidireccional, apoyar nada más que el liberalismo y las políticas de Trump, con lo cual ha dejado de ser un diario libre, un diario, todos los diarios por supuesto tienen su ideología, pero... Sí, obvio, y su bajada de línea, pero vos sabés que hace 2 semanas un amigo periodista me regaló el libro escrito por los autores del Watergate que se llama Los Hombres del Presidente. Claro, que se hizo una película con Robert Redford y Paul Newman. Exacto, no, Robert Redford y Dustin Hoffman. Y Dustin Hoffman, tiene razón, no Paul Newman. El golpe era la de Paul Newman. El golpe era la de Paul Newman, claro. Y yo lo empecé a leer, vi la película, bueno, uno más o menos conoce la historia, pero es apasionante cómo fueron las horas y quién era el Garganta, el segundo del FBI. Tremendo el Garganta Profunda que le llamaban, claro, ¿no? Exactamente, entonces, frente a esta postura, y obviamente que el correlato siempre Argentina lo tiene, cuando el gobierno de Estados Unidos hace algo, automáticamente es el espejo de la Argentina, es decir, estarían matando al periodismo de investigación. Y sí, porque yo digo, si nos guiamos por lo que ha ocurrido con el tema Ucrania, por ejemplo, y Rusia, podría haber una continuidad de esas políticas. Respecto a este tema, doctor Armesto, de los jueces de la Corte Suprema, usted... Primero le pido que nos explique si esto es anticonstitucional y cuándo el Poder Ejecutivo tiene facultades. Si me dejás simplemente con el tema anterior una reflexión final, algo que dijo el juez Hugo Black en el fallo de New York Times versus Estados Unidos, que era el tema de los papers, sí. Cuando revelan... Bueno, ese juez dijo, la prensa sirve a los gobernados, exacto. No sirve a los gobernantes. Exacto. Esa tiene que ser la regla de la libertad de expresión. Y bueno, las cosas que pasan vamos acá... con la pregunta de la Corte. A ver, el decreto está la facultad en el texto constitucional, sí, pero es poco saludable para la República. Claro. Y adolece específicamente de algunas cuestiones, porque yo hace un rato hablaba con un colega tuyo y le decía... Viste que últimamente tienen que leer mal la Constitución, te dice, por ejemplo, Patricia Bullrich. Sí. Pero cuando vos agarrás el 99 y 19, la Constitución no se lee hasta donde dice la coma, lee todo el artículo. Exacto. Y en la coma hay una gran diferencia porque te aclara en qué momento el presidente lo puede utilizar. Entonces dice, el Poder Ejecutivo puede, no me acuerdo textual, pero se puede completar los empleos, ¿sí? que necesitan el acuerdo del Senado, coma, ¿no? Dice. Y ahí te aparece y dice, la vacante tiene que producirse cuando éste esté en receso. Entonces acá viene el problema principal. Si la vacante, para que el presidente pueda utilizar esa facultad, en el receso tiene que producirse la vacante. Si vos agarrás la renuncia de Héctor de Nolasco, renunció el 30 de septiembre del 2021. No estaba en receso el Senado. Sima queda, que termina su mandato el 27 de diciembre del 2024. Es decir, de los dos, uno estaría encuadrado dentro del texto constitucional. Otra cuestión que falta, que yo digo es falta de lectura, es decir, entender el contexto histórico cuando se redactó ese artículo, que era en 1860. Eso le iba a preguntar. Donde el Congreso funcionaba del 1 de mayo al 30 de septiembre. Claro. Entonces había 6 meses donde el Congreso no funcionaba, porque para que la gente que lo está escuchando, los senadores y diputados venían en carreta, venían en caballo, largas... a ver, no les tomaba un avión y estás en 1 hora y media en Buenos Aires, o existía la tecnología de hoy. Entonces, en su inteligencia, el Convencional Constituyente de 1860 crea esta cláusula que le da margen al presidente que cuando se produzca una vacante en el receso, pueda nombrar
los empleos que necesita el Estado Nacional, que necesita acuerdo del Senado. Por el tema de los Y tiempos. fíjate el ejemplo práctico en la historia. ¿Quiénes son los únicos que usaron o echaron mano a esta atribución? Te lo voy a decir: Avellaneda, Ujú. Juárez Selman, Carlos Pellegrini, Figueroa Alcorta. Mira vos, Nunca más se usó la facultad que está usando el presidente en la actualidad. toda esa generación, ¿no? Claro, pero ¿por qué? Porque había 6 meses que el Congreso no laburaba. Exactamente. Ahora, además de todo eso, está la situación particular de, en especial de uno de los nombrados, que es Lijo, ¿no? Sí. Que tiene una cantidad de pedidos de jury, enjuiciamiento y todo un Sí, montón de denuncias, cuestionamientos y auditorías. polémicas. Entonces, ¿qué pasaría si él pasa a ser miembro de la Corte Suprema? ¿Qué pasa A con ver. esas causas? ¿Qué pasa con todo eso? No, las causas van a seguir, lo que pasa que vos... A ver, acá hay un problema que es... Bueno, las causas siguen. ¿Y cuál es la instancia superior de toda la justicia? ¿Dónde va a estar él? Uno, eso, pero después hay otro problema más. Vos hoy en Comodoro Pi, que tenés 12 juzgados federales, ¿sí? Tenés 6 juzgados vacantes. Sí. Si vos le das la licencia al hijo, ¿sí? Van a quedar 7 juzgados vacantes. Entonces le van a quedar solamente 5 jueces para todas las causas de corrupción que hay en Argentina. Claro. Entonces ya tenés un problema que está empantanando el Gravísimo. funcionamiento de Comodoro Pi. Gravísimo. Segunda cuestión, y lo voy a dar un ejemplo para que nos entienda el ciudadano común. Ponele que yo fuera soldador y vos tenés la empresa que se llama Alfredo Soldadores. Entonces venís un día que te golpeaste la cabeza y me decís: mira, Diego, a partir de la semana que viene voy a ser el gerente general de soldadura. Entonces yo te voy a decir: ¿me aumentaste el sueldo? Voy a tener... Sí, obviamente, papá. Bueno, y ahí te digo: bueno, pero escúchame, dame licencia de soldador, porque yo quiero probar qué pasa siendo gerente general. Ujú. Y vos vas a decir: no, pará, si vos pasás a gerente general, yo necesito contratar a un soldador. Entonces, acá es lo mismo. Acá está pasando lo mismo. Hola, yo soy juez de primera instancia, voy a la corte por un año, pero me reservo el carguito de abajo por la Exacto. duda que pase algo que me rebote el Senado y vuelvo al juzgado. Es lo que decíamos ayer acá, se está reservando como cuando uno trabaja en una radio, te llaman de otra, si bueno, pido una licencia, otro mes, veo y se me toma. Parece de almacén la cosa, ¿no? Sí, por eso creo que la Corte, como superintendencia, hago votos que deberá tomar una decisión correcta. La decisión correcta es: señor, renuncie. Claro, Pero claro. bueno, todo puede pasar en la dimensión desconocida que Sí, es este sí. país. Estamos ante una situación institucional en extremo delicada, como dicen algunos, y no me refiero a sectores que sean kirchneristas, peronistas, sino hay sectores de centro derecha, inclusive constitucionalistas, que hablan de los peligros del sistema democrático y la... Bueno, a ver, yo creo que la Argentina se ha ido degradando de a poquito en los últimos 30 años. Es decir, yo creo que el punto de inflexión fue el gobierno de Carlos Menem. Ujú. Ahí empezamos a hablar de corrupción. Y a partir de allí empezó toda una andanada detrás: más corrupción, más corrupción. Pero pasa que los argentinos nos acostumbramos a la famosa frase: roban pero hacen, Sí, ¿no? Entonces, vos hoy fíjate que algunos colegas tuyos, que me entrevistaba un colega tuyo que es economista y me decía: bueno, pero bajó la inflación, como diciendo, si baja la inflación podés hacer un flor de negocio con la criptomoneda, no pasa nada. claro. Entonces, si baja la inflación podés hacer lo que se te canta. Si baja la inflación podés nombrar jueces por decreto. Si baja la inflación, bueno, bárbaro, buenísimo. Entonces, si ese es el modelo de Argentina, pongamos el ojo en la tapa de Clarín de hoy. Pongamos el ojo en lo que dijo la AmCham. Ujú. Es decir, cuando las empresas empiezan a decir: flaco, no hay institucionalidad, no se puede nombrar jueces por decreto, no me estás dando seguridad jurídica, acá no voy a invertir una moneda, a ver, ni yo te voy a poner una moneda argentina. Bueno, y fíjese, usted nombró Clarín, que además ahora está en el ojo de la tormenta por la compra de Telefónica, y el gobierno sale a responder porque hubo algunas cosas también en la ley base que no le gustaron a Clarín, como era la liberación de los espacios de transmisión satelital. Pero Sí. digo, es todo una mezcolanza de intereses donde también juegan, por supuesto, mucho los medios de comunicación. A ver, Alfredo, ayer hablaba con un juez de cámara, ¿no? Que es amigo mío, ¿no? Y él me decía:
me dijo un resumen muy bueno, porque también viste, a veces me gusta escuchar la posición de los jueces. Y él me decía, esto es una lucha de poder, donde todos nosotros lo estamos mirando de rojo, y algunos comunicadores están diciendo, bueno, pero el tema del hijo, como, ¿qué me va a afectar a mí que soy un tipo que vivo en el conurbano y voy a comprar el almacén del Turco? Entonces, un ejemplo tonto para decir, o del Tano. Te puede afectar, porque la Corte Suprema es la que tiene la última palabra en este país. Claro, pero es insólito. Entonces, Ayer bueno, una diputada del PRO en un programa de televisión dijo lo mismo. Dijo, ¿y a quién le importa? Eso no es tema que está en agenda. Al común del... El tema es que nosotros debemos ponerlo en la agenda. El ciudadano debe saber a qué puede ocurrir con su futuro. Y como una colega, Liliana Franco, que estaba en la mesa, fue la única que le dijo, no, ¿cómo no va a ser importante? Justamente, la mayoría de los males va a tratar la Corte Suprema, tiene que ver, es uno de los tres poderes de la República, ¿cómo no va a ser importante? Ahora, claro, el pueblo, en parte del pueblo, la sociedad está preocupada por otras cosas, pero no debemos dejar de ninguna manera de lado esto, ¿no? Sí, bueno, eso es el peligro que tenemos cuando vos ponés... Había un autor francés que se llama Marcel Prelot, que tiene un libro que se llama La ciencia política, muy chiquito, y él siempre dice que la política tiene que estar por encima de todo. El mismo Alberdi, en el fragmento preliminar del Estudio del Derecho, que lo escribió en 1837, dice lo mismo, Y bueno, que la política tiene que estar por encima de las otras ciencias, la economía, el derecho, claro. papá. Entonces, cuando vos a la política la pasás a un segundo plano, arrancás con un discurso, yo soy un outsider, no entiendo nada de política, yo vine acá a bajar la inflación, Sí. y donde todos compran que bajando la inflación le podés perdonar todo, bueno, salimos del roba pero hacen, aún baja la inflación y no importa lo que hagan. Sí, es cierto eso. Y la otra es que han instalado ahora, él es auténtico, son auténticos, putea, te insulta, te agrede, puede decir cualquier cosa, pero es la nueva forma de hacer política, ser auténticos. Diego Armesto, doctor, muchas gracias por hablar con nosotros. Abrazo, Alfredo, cuídate. Chao, cuídate vos también. Abogado constitucionalista, Diego Armesto habló con nosotros.